Ok chicos, en esta clase vamos a ver el tema de lo que son los datos geográficos y pues para eso vamos a ver algunos principios, algunas principales características que tienen. Dentro de las características de los datos geográficos deben tener principalmente cuatro características que se deben cumplir entre cada uno de estos datos. Primero, el tema de la posición absoluta sobre un sistema de coordenadas. En este caso, en eje de X y el eje de Y. Y la respectiva altura, que sería el eje Z. Cuando hablamos de datos geográficos, hablamos siempre de coordenadas. Entonces, estamos hablando de una ubicación en específico. Bueno, como componente vamos a ver también de qué trata justamente el tema de la localización. Esto es algo importantísimo, de lo que ya iremos viendo más adelante. Pero corresponde a la posición relativa frente a otros elementos dentro de un entorno, de un paisaje. Por ejemplo, el tema de la proximidad en relación a ciertos elementos que se encuentran dentro de la misma área. Podemos decir que cuando nosotros hablamos de posición relativa, hablamos de que en una determinada área geográfica donde se encuentra localizado ese elemento. Por ejemplo, al sur de una colina, al costado de una red hídrica, en este caso podría ser en el río principal de la cuenca, a una altura determinada, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo, esa información es de referencia, ¿no es cierto? Entonces, las características número 3 que también debe cumplir son el tipo de figura geométrica que la representa a estos elementos. Las figuras geométricas con las que se trabaja en el software de ArcGIS, por ejemplo, o en la realidad el tema de las diferentes entidades que se tiene dentro de lo que es la representación de esos elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertas entidades o también conocidas como el tema de las figuras geométricas, como son las líneas, los puntos y los polígonos que utilizamos para representar dentro del software ciertos elementos que hacen referencia a estos objetos que se encuentran de esta determinada área geográfica. Entonces, los sistemas de información geográfica, aquí como les menciono, vamos a encontrar vamos a encontrar estos elementos o entidades que, como les mencionaba, son los puntos, las líneas y los polígonos. En el caso de los puntos, puede representar entidades como, por ejemplo, un centro poblado. Con esto identificamos un punto específico ahí. Y este punto va a tener ciertos atributos o características. Por ejemplo, este punto va a tener un color, va a tener un nombre, el punto 1. Por ejemplo, hagamos alusión a la georreferenciación de una parada. Yo quiero saber en dónde se encuentra esa parada. Entonces, con un punto dentro del mapa represento esa parada y ese punto va a tener ciertas características, por ejemplo, el tipo de parada, el nombre de esa parada, qué líneas de buses pasan por esa parada. Entonces, esos son atributos o características del punto. También nosotros podemos observar efectivamente que nos hablan de atributos, que viene a ser lo que describe a ese elemento, ¿ya? Son características del elemento. En ese sentido, el punto debe tener información, como les menciono. Entonces, en este caso, si hablamos de representar un punto donde se encuentra aglomeración de personas o una cantidad poblacional, entonces esa cantidad hace referencia a una cierta característica, por ejemplo, el total de habitantes en ese punto, que se encuentran específicamente en ese punto, ¿no? Entonces el punto en realidad va a tener muchos atributos, muchas características, incluyendo sus coordenadas, tanto la latitud como la longitud. Por otro lado, también tenemos la línea, que generalmente está representada asimismo por coordenadas. En este caso, la longitud de la línea. Esto significa que puede representarse a través de una red hídrica, vías nacionales, vías departamentales, vías vecinales, etcétera. Entonces, la representación de la línea tiene muchas aplicaciones. Y por último, podemos observar la figura geométrica del polígono. El polígono en realidad representa generalmente superficies. Cuando hablamos de superficies, obviamente estamos hablando de áreas. Entonces, un polígono representa ciudades, representa lugares donde se está desarrollando algún tipo de fenómeno o algún área determinada. Toda esa información de las figuras geométricas deben tener una relación con la posición absoluta. Deben tener sus coordenadas respectivas y obviamente la localización en función al área en donde se encuentra, en función a su sistema de coordenadas. También vamos a hablar algunos de los componentes de los datos geográficos. Hablamos de dos componentes principales, el componente espacial y el componente temático. En este caso, cuando nosotros hablamos de componente espacial, nos estamos refiriendo a tres cosas: a la localización geográfica, a las propiedades espaciales y en sí a las relaciones espaciales como tal. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de localización geográfica, hablamos de las coordenadas que corresponde a una área determinada.
En este caso puede ser una figura geométrica determinada, puede ser un punto, puede ser una línea o puede ser un polígono. Dependiendo de eso, pues todos estos tipos de entidades van a tener sus propias coordenadas para saber en dónde se ubican. Por otro lado, las propiedades espaciales contienen información de la latitud, o bueno, dependiendo si es de tipo línea, de la longitud, por ejemplo. Estas figuras geométricas siempre en los software o en los SIG las vamos a llamar como entidades. Entonces nosotros tenemos la entidad punto, la entidad línea y la entidad polígono. Entonces cuando hablamos de propiedades espaciales de entidades de línea, por ejemplo, nos referimos a la longitud, que es un atributo que tiene esta entidad línea. Cuando hablamos de polígonos nos referimos a una superficie o alguna área que va a tener como atributo. Y así vamos a tener más propiedades espaciales de cada una de estos tipos de entidades. Entonces, cuando hablamos de relaciones espaciales, en el tema de relaciones volvemos prácticamente a repetir el mismo tema de las referencias. El tema de las relaciones espaciales está en relación a una zona específica, a una proximidad o a una continuidad. Si nuestra área de estudio es adyacente a diferentes espacios geográficos, como les comentaba anteriormente, por ejemplo, podría ser una ciudad o un parque, etc. Luego tenemos el componente temático. Aquí nosotros estudiamos la variación temática del espacio y el tiempo. En este concepto en realidad está fuera de todas las consideraciones geométricas. No vamos a hablar de superficie, no vamos a hablar de la longitud, ni nada de esos elementos que vimos anteriormente, sino que aquí nos referimos a las variaciones que va a estar sujeto el tema de estudio o el área de estudio en función al tiempo. En el tiempo pueden pasar muchas circunstancias, fenómenos naturales o variaciones a causa de actividades antrópicas. Entonces, todas estas acciones generan modificaciones en el ecosistema, modificaciones en el área de estudio. Entonces, a partir de este componente temático, vamos a estudiar estas características, estos atributos o estas variaciones. Un ejemplo de esto, por ejemplo, el deshielo de los glaciares. Yo con el tiempo yo puedo ir viendo cómo ha ido modificándose su ecosistema con el deshielo. Entonces, estas son variaciones temáticas que pueden irse generando dentro de esos elementos, pero son datos, como les mencionaba, no son entidades, ni líneas, ni puntos, ni polígonos, son representaciones. Por eso se le conoce como un componente temático. El componente temático está ligado directamente con el primer componente, como habíamos hablado con el componente espacial, principalmente con los temas de localización geográfica. Es prácticamente decir que el componente espacial es una variable independiente y el componente temático es una variable dependiente. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser un tema de estudio? Un tema bastante visible en el tema de variación temática. Lo que les mencionaba, el tema de los glaciares, el deshielo de los glaciares, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo o con el clima, cómo es que el nivel de los ríos o el nivel de las lagunas van cambiando. En primer lugar, el componente espacial justamente tenemos dentro de un área geográfica que representa los nevados en cierto lugar, obviamente con las coordenadas respectivas, porque hablamos de datos geográficos, y con la altitud respectiva, con las propiedades espaciales de superficie, altura, etc. Entonces, nosotros podemos observar que en la diferencia de 10 años ha variado cierta cantidad, se ha perdido una superficie de los nevados, por ejemplo, con yo que sé, variaciones por parte del componente temático. Asimismo, se podría ver en el tema de vegetación, se puede determinar también el tema urbano, por ejemplo, las migraciones de grandes ciudades. Todo esto podemos ver o visualizar cuánto ha crecido una ciudad con respecto a hace 10 años atrás. Entonces, esas son variaciones que nosotros podemos ir verificando. Hay ciertos lugares que han ido desapareciendo, donde hay mucha gente o que han ido migrando a ciudades principales. Entonces, estos lugares prácticamente se van quedando sin personas y sin habitantes. De la misma forma, podemos modelarlo a partir de ese componente temático, sobre todo comprendiendo estos conceptos. Todos estos conceptos los vamos a ir desarrollando en la práctica con el software de ArcGIS, pero es importante comprender estos conceptos de forma bastante detallada. Algo importante en esto es también el tema, como tema adicional, sobre las divisiones de los sistemas de información geográfica, principalmente relacionados con los datos geográficos que se pueden tener. Vamos a hablar de dos cosas, de división horizontal y de división vertical, sobre todo para comprender cómo está funcionando o cómo se está trabajando con los datos geográficos.
Cuando hablamos de división horizontal, por ejemplo, nosotros tenemos que hablar de un mosaico en realidad. ¿Qué significa un mosaico? Nosotros en esta sección de color amarillo, como vemos en la diapositiva, vemos que hay un dron que está haciendo un vuelo y está prácticamente generando información geográfica. Por ejemplo, tenemos aquí una superficie, bueno, hay varias superficies. Todo lo que vemos de color amarillo son diferentes superficies que se está tomando una fotografía de un sector. Inclusive hay varias partes que el dron tiene que sobrevolar e ir capturando esos datos. Sucede que esta área geográfica es demasiado grande. Por lo tanto, lo que va a hacer el dron es ir mapeando ciertos puntos. Nuevamente mapear otro punto y luego volver a mapear otro punto y así ir uniendo todos los puntos que fue mapeando para hacer un mosaico. Entonces, cuando hablamos de áreas geográficas de gran tamaño, es bastante dificultoso capturar todos esos datos con un dron o incluso para los satélites. La información es complejo hacerlo en un solo mapeo. Hay que ir mapeando en varias partes para poder obtener esos datos. Entonces, siempre vamos a encontrar imágenes de esta forma. Lo que queda entonces es poder unir todas las imágenes mapeadas y representarlas cartográficamente. Por otro lado, la división vertical se habla en este caso de capas. Cuando hablamos de las capas nos referimos a cierta información que, por ejemplo, nosotros podemos ver en la primera capa información hidrográfica y en la segunda capa podemos ver el tema del suelo. En este caso podría ser tipos de suelo y en la primera, bueno, en la parte superior podríamos tener otras capas. El suelo, luego el tema debajo del suelo, si es que pasa ahí estos túneles con agua, podríamos generar una capa donde veamos el paso de agua o tuberías por debajo del suelo. Entonces podríamos crear una capa llamada suelo y debajo una capa llamada tuberías. Entonces ahí podríamos ir generando un mapa con las tuberías en ciertos sectores. Y podríamos visualizar básicamente el tema de elevación incluso. Hay capas que solamente tienen información de la altitud, nada más. Entonces, haciendo la unión o la intersección de toda esa información de varias capas, vamos a tener una sola información, un solo mapa. Y en este caso, pues podemos representar algún tipo de dato o de mapa hidrográfico que tenga información sobre el suelo, información sobre el uso del suelo, sobre el tema de elevaciones. Entonces hay que entender que cada uno de estos píxeles, en este caso, va a tener cierta imagen que vamos a ir generando a través de coordenadas geográficas para determinar su ubicación y su localización.